La historia de este webinar y de este trabajo partió en la SOGIA pasada, en realidad. La verdad es que en la SOGIA anterior, Daniel y yo miramos estos datos y nos interesó el tema. Hicimos un abstract que lo presentamos en la NASPAC el año pasado, y en la NASPAC se me acercó Paula Hillar y me dijo, esto lo tienes que escribir, me dijo, no puede quedar solamente como un abstract. Así que el año pasado Daniel y yo nos dedicamos muy materialmente a trabajar en este trabajo, estuvimos semanalmente juntándonos por mucho tiempo, y sacamos el trabajo adelante, y finalmente fue publicado a principios en marzo, que a la fecha oficial, pero está publicado a marzo-abril, creo, del JPAC, y es un trabajo de investigación original, así que estamos muy orgullosas de tenerlos presentados, y por eso queríamos presentárselo a todos ustedes. El trabajo se llama Aborto provocado según mi nivel socioeconómico en Chile. Dale, Dani. Ya. Bueno, vamos a compartirles un poco todo nuestro paper, en el fondo, que consta obviamente de una introducción, cuáles son los materiales y métodos, los resultados, la discusión y las conclusiones, ¿sí? Entonces, para comenzar, vamos a hablar de una introducción al tema, ¿cierto? Que tiene que ver con que en el mundo 1 de cada 4 embarazos termina con un aborto inducido, ¿sí? O sea, aproximadamente un 25% de los embarazos termina con un aborto, ¿ya? Y de hecho, está publicado que en la región de Latinoamérica, esto llega incluso hasta un 35%, ¿ya? Un 41% de las mujeres en edad reproductiva viven en zonas donde el aborto no es legal. Y a pesar de ello, las restricciones legales del aborto no se traducen en menos abortos, sino que lleva a las mujeres a arriesgar sus vidas y salud en búsqueda de un aborto en condiciones inseguras. ¿Ya? No puedo cambiar la diapo. Ahí. Esto lo podemos ver en este gráfico, que muestra que las legislaciones restrictivas no impiden que se practiquen abortos. Entonces, en esta parte de acá habla, en la parte morada, de cuántas son las mujeres por cada 1000 mujeres de 15 a 44 años que se provocan un aborto en el mundo, siendo la parte azul aquellas que se hacen un aborto inseguro, que es más o menos la mitad, y seguro la otra mitad, que sería en un aborto seguro. Para que entendamos, la definición de aborto inseguro fundamentalmente es un aborto que se practica en un área geográfica en que no está aprobado el aborto legal, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver acá en las columnas de África y América Latina que la gran mayoría de los abortos son a expensas de abortos inseguros, porque en estas regiones, en la mayoría de los países, el aborto es ilegal. Y que esto hace que sea la misma cantidad de abortos que en lugares en que sí está legislado el aborto, como por ejemplo Europa, en que la gran mayoría de los países tienen aborto legal, y entonces los abortos son más bien seguros que inseguros. Entonces con esto podemos ver que una legislación restrictiva no va a impedir que la que quiera hacerse un aborto se lo haga. ¿Y por qué a nosotros como ginecólogas infanto-juvenil nos interesa averiguar sobre este tema? Porque las adolescentes son un grupo de riesgo para un embarazo no planificado y por lo tanto para realizarse un aborto. ¿Y por qué podría esto estar relacionado? Porque tienen falta de educación sexual, porque hay dificultad para el acceso a anticoncepciones, o bien nosotras lo sabemos, y porque hay un tabú con respecto a la sexualidad del adolescente. Entonces, aparentemente, por todos estos motivos y probablemente más, están en un riesgo de embarazo no planificado y por lo tanto de aborto. Ahora, existen distintos niveles que influyen en el momento en que uno va a decidir abortar, ¿ya? Y esto, según algunos autores, está estratificado por niveles. Por ejemplo, el nivel individual, que tiene que ver con qué edad tengo, qué paridad tengo, si estoy casada o no, si fui víctima de un abuso sexual, cuál es mi nivel socioeconómico, cuál es mi escolaridad. También está el nivel interpersonal, que tiene que ver cuál es el apoyo de mi pareja, cuál es el apoyo de mis padres. Como también están las normas de esa sociedad, culturales, qué es lo que opina en general tu sociedad cercana con respecto al aborto, por ejemplo.
Y por último, el nivel organizacional, que tiene que ver cómo es mi sistema de salud, qué tan accesible es, si es que hay ley a favor del aborto, o sea, que hay ley que permita el aborto o no. Todas estas cosas hacen que la persona en su momento decida si va a abortar o no. Y en Chile desconocemos cuáles son estas variables asociadas a realizarse un aborto. Nosotros, dentro de las variables que comentamos en la diapositiva anterior, encontramos muy interesante evaluar qué pasaba con el nivel socioeconómico, ya que conocemos que es un determinante en salud, ¿ya? Esto todos lo hemos escuchado alguna vez de alguna u otra forma, que a mayor nivel socioeconómico hay mayor acceso a los servicios de salud de calidad, hay menores exposiciones ambientales de riesgo, hay más comportamientos saludables, menores problemas de salud y mayor expectativa de vida. Sin ir más lejos, esto es algo muy reciente de nuestro país con respecto a las comunas de la región metropolitana, con respecto a la mortalidad por el coronavirus, en que vemos aquí abajo que las comunas que nosotros sabemos que son de mayor nivel socioeconómico, como Vitacura, Las Condes, La Reina, Providencia, Ñuñoa y Lo Barnechea, son aquellas en que hay menor mortalidad por coronavirus, o sea, menor mortalidad en esta época, ¿ya? Por lo tanto, esto ya es una cosa, un ejemplo de los muchos que hay con respecto al nivel socioeconómico como determinante en salud. Entonces, voy a presentar los objetivos de nuestro trabajo. La próxima, Daniela. El objetivo de este estudio, entonces, fue caracterizar a jóvenes chilenas que se han practicado un aborto por nivel socioeconómico y usando otras variables también, y compararlas con las adolescentes o las mujeres jóvenes que no se lo han hecho. ¿Y de dónde sacamos los datos? Para eso usamos la Encuesta Nacional de Juventud, que es la primera encuesta chilena que se realiza, la del 2015, que se realiza la pregunta de aborto. Y fue realizada antes de que se legalizara, digamos, que se implementara la ley de interrupción voluntaria del embarazo por 3 causales en 2017, es la encuesta de 2015. Como podemos ver en la próxima diapositiva, esta es la encuesta, la próxima. Entonces, ¿de dónde sacamos la muestra? Nuestra muestra se obtuvo de la Encuesta Nacional de Juventud del 2015, que es una encuesta poblacional. Poblacional quiere decir que es representativa, que la manera que se construye la muestra es representativa de los 4.283.245 adolescentes y jóvenes chilenos que había entre 15 y 29 años el año 2015. Es un diseño de muestreo de probabilidad en varias etapas para seleccionar participantes, y la entrevista misma se hace en la casa, en persona, y tiene una sección cara a cara donde se preguntan todos los datos demográficos, los datos de opinión, los datos de... hay muchos, ustedes saben, en esta encuesta hay muchas otras cosas que salud sexual, hay cosas de política, de opinión del aborto, lo vamos a ver, y de muchas otras variables. Y después tiene una sección confidencial, donde se hacen las preguntas sensibles, como todo lo que es comportamiento sexual, salud mental, violencia, drogas, y eso se realizó en la del 2015 en un tablet, para poder resguardar la confidencialidad de los participantes. La próxima diapo. ¿Cómo construimos la muestra? La muestra, entonces, como ustedes saben, la Encuesta Nacional de Juventud del 2015, bueno, el número eran 9.393 participantes. Ahí solo seleccionamos a las mujeres, que eran 4.996, y ahí excluimos de esas mujeres las 1.552 que no habían iniciado actividad sexual, porque en ellas no se preguntó lo del aborto, y también debimos excluir las 981 que no respondieron la pregunta del aborto. O sea, quedamos con un total de muestra de 2.493 mujeres sexualmente activas entre 15 y 29 años que habían respondido la pregunta del aborto. Algunos se preguntarán, ¿cómo se hacen estos estudios? Y quería explicarles un poquito. Nosotros vemos siempre cómo es la Encuesta Nacional de Juventud y nos entregan el PDF con todos los resultados. Uno también puede pedir los datos, uno puede pedir, y es lo que hice yo
pedirle al INJUB que me mandara los datos de la encuesta. Entonces el INJUB te entrega anonimizada la base de datos con cada participante y cada respuesta, uno no tiene ninguna manera de identificar el participante. Y esa base de datos la entrega en Stata. Y también te entrega el cuestionario completo, donde está cada una de las preguntas y cada una de las alternativas de respuesta. Entonces así nosotros podemos hacer un análisis secundario que es distinto al análisis que entrega el mismo INJUB, sino que un análisis ya más estadístico, más profundo, como fue lo que hicimos específicamente en esta pregunta y en este trabajo. La siguiente, Dani, por favor. Entonces, ¿cuál fue nuestra variable de resultado, nuestro outcome? Eso se obtuvo de la pregunta, ¿te has inducido un aborto? Y las respuestas a las opciones eran sí o no. Y la pregunta sí no incluyó la edad que tenía la encuestada al momento de realizarse el aborto. O sea, solo estaba esa pregunta, ¿te has inducido el aborto, sí o no? La siguiente, Dani. Y nuestra variable de exposición principal, que era lo que nos interesaba, era nivel socioeconómico. ¿Y cómo se construye la variable de nivel socioeconómico? Se construye de acuerdo al método ESOMAR, que es un método que es como un índice compuesto que se basa en la escolaridad, el tipo de empleo y el ingreso del proveedor principal del hogar. Entonces, cada uno de los participantes de la Encuesta Nacional de Juventud se le han hecho estas preguntas de escolaridad, tipo de empleo y todas estas cosas, y se ha categorizado entonces en A, B, C1, C2, C3, D o E. Y eso se categoriza también, se vuelve a categorizar para simplificar un poco el estudio en alto, que son ABC1, medio, que son C2, C3, y bajo, que son D y E. La siguiente. ¿Qué otras variables nos interesó mirar por si tenían alguna importancia en esta correlación que estábamos buscando entre nivel socioeconómico y haberse practicado en un aborto? Variables de exposición demográfica, la edad, la residencia, urbano, rural, la nacionalidad, si eran chilenas o extranjeras, inmigrante, identificación con pueblo originario, sistema salud, FONASA y SAPRE, tipo de colegio, público, subvencionado, privado. También quisimos investigar un poco el comportamiento sexual, si influía la edad de inicio de la vida sexual, el uso de anticonceptivos en la primera actividad sexual o el hecho de haber tenido un embarazo adolescente. Y variables culturales como religión, ahí categorizamos las religiones en cristianas y no cristianas, y también identificación política, si era de derecha, centro izquierda o ninguna, y también opinión del aborto. Se le preguntaba la opinión del aborto en cada una de las causales y al final y la opinión del aborto libre a las pacientes. Entonces también quisimos ver si la opinión se correlacionaba con haberse hecho un aborto o no. La siguiente, ¿vale? Entonces, ¿cómo hicimos el análisis estadístico? Con un programa que se llama STATAS. El análisis fue ponderado para reflejar una muestra nacionalmente representativa con los comandos de ponderación de STATA 12.1. Esto es una cosa más o menos difícil de entender, pero en el fondo es para que cada uno de los porcentajes que se saca sean representativos de los 4 millones de adolescentes. Se hace esta ponderación. Se usó un análisis bivariado, ¿no es cierto? Primero se analizó cada una de las variables de exposición con nuestra variable de resultado, que es el aborto, ¿no? Y después se hizo una regresión logística para examinar la asociación entre nivel socioeconómico y aborto inducido, y ahí se controló por todas las otras covariables por si la correlación que encontrábamos, ¿no es cierto?, entre nivel socioeconómico y aborto tenía que ver con alguna de las otras covariables, en el fondo para despejar la influencia que podían tener otras covariables en la relación específica que estábamos buscando. Entonces hizo un modelo, y el modelo final incluyó todas las covariables analizadas. En estos trabajos, el Comité de Ética da exención por tratarse de una base de datos anonimizada. Entonces eso es un paso súper fácil de trabajar con análisis secundario de bases de datos, porque no tenemos que pasar por ese lado del Comité de Ética porque no estamos usando datos sensibles. La siguiente, Dani. Entonces, lo primero que quiero aclarar del análisis estadístico, ¿no es cierto?, como les conté, que se habían excluido 981 pacientes que no respondieron la pregunta del aborto. Debido a que había el 28% de las participantes no respondieron la pregunta, hicimos un análisis determinístico de sensibilidad entre las características demográficas y culturales de quienes respondieron la pregunta y quienes no.
¿Por qué es importante esto? Porque era súper importante ver si había alguna razón de por qué las mujeres no habían respondido a la pregunta, alguna razón cultural, de opinión o demográfica, porque quizás o de educación, algunos pacientes podrían no haber entendido la pregunta. En el fondo, ver si eran grupos diferentes las que habían respondido y no respondido a la pregunta, porque en el fondo eso nos podía invalidar si teníamos un 28% de no respuesta de la pregunta. Y efectivamente no hubo diferencia, para nuestra suerte, significativa entre ambos grupos. La siguiente diapositiva. Esta es una tabla muy latera, pero es para mostrarles nomás que en el fondo, en el análisis de las variables sociodemográficas de estas pacientes, como pueden ver en la columna de la derecha, no hay ninguna diferencia significativa, o sea, los grupos eran comparados, y eso comparable, y eso significa en el fondo que no había un grupo específico que no estaba contestando la pregunta del aborto. La siguiente. Entonces vamos a los resultados, vamos a describir un poquito la muestra. Entonces, nuestra muestra por nivel socioeconómico era un 5% de nivel socioeconómico alto, un 51% de nivel socioeconómico medio y un 44% de nivel socioeconómico bajo. La siguiente. En edad, teníamos el grupo de 15-18, era 26%, 19-24, 39%, y 25-29, 35%. Eran 87% de origen urbano, no se identificaban con pueblo originario 90%, eran 85% FONASA, 50% se identificaban con alguna de las religiones cristianas o católicas, y en cuanto a identificación política, ninguna, el 74%, derecha 7, centro 3,6, izquierda 14,8. Ahora vamos a hablar de la descripción de la muestra en opinión del aborto. Como les dije, preguntaban estas 4 preguntas: ¿cuál era tu opinión del aborto? Y era una escala de Likert, pero esto es muy difícil de mostrar, entonces finalmente nosotros la categorizamos en desacuerdo con el aborto. Y el desacuerdo con el aborto por nivel socioeconómico fue bien interesante. Esta es la primera vez que lo vimos, se volvió a repetir en esta encuesta, y fíjense que el desacuerdo por el aborto en todas las causales va disminuyendo en la medida que se aumenta el nivel socioeconómico. O sea, en riesgo vital bajamos de 25 las de nivel bajo, 16 las del medio y 8 las de alto. Y inviabilidad fetal también baja, 28, 18, 12, violación 29, 18, 12. Y en aborto libre, las de nivel socioeconómico bajo están en desacuerdo con el aborto en un 64,3, en un 57 las de nivel medio y un 43,3 las de nivel alto. Y esto fue significativa en todas las categorías, o sea, mayor nivel socioeconómico, hay un menor desacuerdo con el aborto. Y este análisis, curiosamente, se repite en la encuesta nacional de juventud de este año, o sea, se pasó exactamente lo mismo, que la opinión del aborto es más favorable al aborto en el nivel socioeconómico alto. La encuesta que se publicó el año pasado, o sea, la 2018. Se repite el mismo resultado. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuántos participantes sexualmente activas entre 15 y 29 años declararon haberse inducido un aborto? Nuestra principal variable de outcome, 129, y eso es un 5,15% de la muestra, o sea, 94, 84% no, y esas 129 entonces son las que vamos a comparar en todas las variables con las otras 2.364 para ver qué diferencias tienen ellas, qué cosas específicas tienen ellas. La siguiente, por favor. Esta es nuestra tabla, la tabla de resultados más importante, es una tabla latera, pero es en el fondo aquí lo que se presenta, y es la tabla de resultados más importante del trabajo, es el riesgo relativo de aborto inducido según nivel socioeconómico entre mujeres entre 15 y 29 años sexualmente activas, en el modelo completo de regresión logística ajustado por todas las covariables. O sea, ustedes arriba ven nivel socioeconómico y abajo todas las covariables que metimos al modelo. Y nuestro resultado principal es la siguiente: el riesgo relativo según nivel socioeconómico. Entonces, aquí está nuestro resultado principal ajustado, o sea, este es el resultado más importante del trabajo y además está ajustado, en que vemos que si usamos como basal el nivel socioeconómico bajo, las mujeres de nivel socioeconómico medio tienen
1,8 veces más riesgo de haberse realizado un aborto, y las mujeres de nivel socioeconómico alto tienen 4,9 veces más riesgo de haberse realizado un aborto que las de nivel socioeconómico bajo. Y estos dos niveles, estas dos diferencias nos salieron estadísticamente significativas. Ahí en el gráfico ustedes pueden ver los intervalos de confianza que no tocan el 1. La siguiente. Y una otra, en cuanto a las covariables, la verdad no nos salieron otras significativas, nos salió significativo a nivel socioeconómico, pero otra que la que nos salió significativa, que fue interesante y la quisimos compartir con ustedes, es esta, que si ponemos como basal la nacionalidad chilena, las extranjeras sí tenían un riesgo de 6,95% veces más de haberse hecho un aborto, y eso era significativo. Y esa es la otra que nos salió significativa. La siguiente. Entonces, no hubo diferencias en aborto inducido en todas las otras: edad, lugar de residencia, edad de inicio de vida sexual, identificación indígena, con pueblo originario, tampoco en embarazo adolescente. Quise decir, las que habían tenido un embarazo adolescente si no tenían diferencia en si se habían provocado o no. Tampoco hubo diferencia en las religiones, si había religión cristiana, no había religión cristiana ninguna, y tampoco en identificación política. No encontramos ninguna diferencia en haberse realizado un aborto o no haberse realizado un aborto. La siguiente, por favor. Entonces ahora sigue Dani con la discusión. Bueno, ahora que ya conocemos nuestros resultados, vamos a decir, bueno, primero este es el primer estudio representativo poblacional de adolescentes y jóvenes en que se pregunta sobre el aborto en Chile. Por lo menos con respecto a la encuesta INJUVE, esta es la primera. De lo que conocemos tampoco hay otras que preguntaran sobre el aborto. Y esto fue hecho además en un país en que en ese momento de la encuesta las leyes eran absolutamente restrictivas, ¿ya? Porque ahí no había, en el fondo, el 2015 no estaba la ley de interrupción voluntaria en 3 causales. Y por lo tanto, nuestro resultado principal es que las mujeres de nivel socioeconómico alto y medio se practican más abortos que aquellas de nivel socioeconómico bajo. Entonces empezamos a revisar la literatura para ver qué pasa con el aborto y el nivel socioeconómico en aquellos países en que el aborto es legal y en aquellos en que es ilegal. Entonces, revisando varios trabajos, encontramos algunas asociaciones, que en los países en que el aborto era legal, había alguna relación con que eran las mujeres de nivel socioeconómico bajo las que más se hacían un aborto, ¿ya? Pero en aquellos en que el aborto está prohibido, no había una relación consistente según nivel socioeconómico. En algunos estudios aparecía que era nivel socioeconómico alto, en otros bajo, etc. Y esta relación poco consistente podría también estar relacionada con la dificultad que hay de obtener información cuando hay un contexto de ilegalidad del aborto. Por otro lado, revisamos un estudio interesante que habla sobre qué pasa con los países de ingreso medio, como Chile y bajo, en mujeres que tienen mayor nivel socioeconómico. ¿Qué pasa con el acceso al aborto? Aparentemente sería mayor. Y este estudio, que recopiló a 28 países distintos de todo el mundo, hizo esta revisión no aclarando específicamente si es que el aborto era legal o ilegal, solamente los catalogó como países de ingreso medio bajo, ¿ya? Entonces encuentra que las mujeres con mayor nivel socioeconómico en este tipo de países, que sería un país como Chile, por ejemplo, tienen más acceso al aborto. Y esto menciona que podría explicarse por 4 razones. Una es que tienen mejor acceso a información de cómo obtener un aborto. Otra es que tienen mejor acceso a servicios clínicos, incluido viajar para obtener un aborto. Otro es que tienen un mayor empoderamiento para actuar según sus preferencias en fertilidad. Y por último, que pueden tener mayores aspiraciones educacionales que las incitan más a realizarse un aborto que mujer que no tiene tantas aspiraciones educacionales. Entonces, este dato es antiguo, y nosotras sabemos de todas formas que en Chile las tasas de embarazo adolescentes son más bajas en el nivel socioeconómico alto. Según la octava encuesta, la del 2015, son 8 veces más bajas en el nivel socioeconómico alto.
Y en el fondo esto implica que la actividad sexual en un adolescente va a llevar a distintas trayectorias de vida, ¿sí? Dependiendo en el fondo, porque se embarazan menos las del nivel socioeconómico alto. ¿Y qué podría explicar esta disparidad en el embarazo adolescente en Chile? Una, y que nosotros conocemos bastante, es que la tasa de uso de anticonceptivos y condones son mayores en nivel socioeconómico alto que en el medio y en el bajo. En este gráfico, que es de la última encuesta, del 2018, se ve acá cuántos jóvenes utilizaron al menos un método anticonceptivo en su última relación sexual, y se ve que el nivel socioeconómico alto ocupa mucho más que el nivel socioeconómico medio y bajo. ¿Ya? Entonces, eso es una de las posibilidades de la disparidad. Y ahora nosotras pensamos también que, con respecto a los resultados de nuestro estudio, que la inequidad en el acceso al aborto provocado en este contexto en Chile de ilegalidad también podría explicar esta disparidad. Bueno, dentro de lo que revisamos con respecto a la identificación religiosa, en nuestro estudio no vimos que se asociara con el aborto inducido, ¿sí? Tenemos como idea general que la mayoría de las religiones desaprueban el aborto. Si bien esto es conocido, también hay estudios que muestran que, por ejemplo, en Estados Unidos las católicas muestran una misma cantidad de abortos que el resto de las mujeres que no son católicas. Y esto implicaría que la identificación religiosa no jugaría un rol concluyente al momento de decidir realizarse un aborto o no. En nuestro estudio tampoco encontramos esta correlación. O sea, las mujeres que eran católicas no tenían menos tasas de aborto que el resto. Con respecto a la identificación política, tampoco vimos que se asociara particularmente con el aborto inducido. Si bien también conocemos que la identificación política con la derecha más conservadora muestra una tendencia a desaprobar el aborto, nuestro estudio tampoco demostró una correlación con que las mujeres que fueran de derecha se realizaran menos abortos. O sea, no hubo diferencia ni con la religión ni con la política en cuanto a realizarse más o menos abortos. ¿Cuáles son las limitaciones de nuestro estudio? Y todas van enfocadas fundamentalmente a esta pregunta, ¿sí? La pregunta fue, ¿te has inducido un aborto? Pero nunca le preguntaron a la mujer a qué edad se realizó ese aborto, ni qué nivel socioeconómico tenía en el momento de realizarse el aborto. Por lo tanto, no podemos tener información con respecto a la edad, por ejemplo, en que las mujeres se puedan realizar más abortos, como agrupar por edad, por ejemplo, ni tampoco sabemos específicamente si el nivel socioeconómico de la mujer al momento de realizarse el aborto fue el mismo que al momento de contestar la encuesta. Pero afortunadamente para los resultados del estudio, hay estudios longitudinales que muestran que la movilidad entre niveles socioeconómicos en Chile es mínima. Por lo tanto, según esto, podríamos pensar que la gran mayoría de las mujeres mantuvieron su mismo nivel socioeconómico, o sea, al momento de contestar la encuesta es el mismo que al momento de realizarse el aborto. Por otra parte, tenemos esto que comentó la doctora Uneus, que casi un 30% de la muestra no contestó la pregunta. Entonces, si bien nosotras sabemos que no hubo diferencias demográficas ni culturales entre estos dos grupos, no sabemos por qué no respondieron. Y pensamos, y también está descrito en literatura, que puede ser que las mujeres no contesten a esta pregunta, o contesten que no, por implicancias sociales en las que se realizaron el aborto, o sea, porque puede ser éticamente incorrecto para el lugar donde ella se mueve, etc. ¿Ya? Y si es que esto fuera así, que no lo sabemos, podría subestimar la tasa real de aborto. Ahora, nosotras comentamos esta misma tabla al inicio, que tiene que ver con cuáles son las variables que consideramos al momento de que la persona decide hacerse un aborto. Son muchas y en distintos niveles. Fundamentalmente la cultura es algo que va a cambiar y que está en constante cambio. O sea, la cultura va a depender del momento histórico, va a depender del lugar geográfico, por ejemplo. Obviamente la edad va a ir variando de la persona, etc. Entonces, nuestros resultados del estudio representan el contexto de mujeres jóvenes chilenas en el 2015, y no se puede generalizar.
Por lo tanto, ya para ir cerrando a modo de conclusión de nuestro estudio, nosotras encontramos que las adolescentes y jóvenes chilenas con mayor ventaja socioeconómica reportan más abortos inducidos que las pobres. Y esto traduce que hay una inequidad en el acceso al aborto libre bajo legislaciones restrictivas como es en nuestro país en este momento, o sea, en el momento de la encuesta, ¿ya? De todas formas, siempre se requieren más estudios para entender los determinantes sociales de las jóvenes que se practican abortos y así poder elaborar mejores políticas públicas para prevenir esta situación. Muchas gracias. Felicitaciones. Ese es nuestro trabajo, chiquillas. Se abre para... Gracias. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Por qué pones inequidad si en el fondo podría ser que esto mismo de que las de nivel socioeconómico alto, al tener como una mayor, por así decirlo, inquietud o aspiracional en términos de estudio, y que fuera más que nada como por eso, por los determinantes más sociales, más que el acceso como económico en el fondo? Porque inequidad en el acceso al aborto es distinto a decir que tomar una decisión distinta. Es una buena observación. En el fondo hay una inequidad, la palabra inequidad la usamos ahí para decir que hay diferencias en nivel de acuerdo a nivel socioeconómico, pero no, es solo una asociación, como dices tú, uno no puede entender cuál es estás mostrando la asociación, no estás mostrando causalidad, o sea, no es que por ser nivel socioeconómico alto te hagas más abortos, estás buscando que hay una inequidad en una asociación que tiene diferencias, claro, podrías redactar mejor esa frase. De todas formas, sí, está súper interesante ese comentario, pero además de lo que está descrito, no es solamente la limitante, sino que también habrían otras cosas que no son solo el deseo de estudiar. Está descrito que hay menor información con respecto a cómo obtener un aborto, y hay otras cosas que tienen que ver con no solamente querer estudiar, sino que hay otras cosas que sí dependen del nivel socioeconómico y que podrían ser en ese sentido como inequidad. Es como, claro, o sea, hay algo que no tiene que ver con inequidad, pero hay otra parte que sí. Claro, o sea, claro. Por ejemplo, por poner un ejemplo burdo, o sea, hay gente de verdad de nivel socioeconómico muy bajo que no sabría cómo buscar por internet, aunque quisiera hacerse un aborto, ni sabría que ahí existen medicamentos, ni cómo buscarlo, ni cómo pagar, aunque fueran 100.000 pesos, por ponerte un ejemplo. Como por otro lado... ¿Subestimar a la gente pobre de que no es capaz de eso? No, o sea, eso está publicado. Diablo, ¿no? Sí. No, pero eso que yo te estoy comentando está publicado, no es una idea como exclusiva de nosotras, sino que es algo que está en la literatura, como que las mujeres de menor nivel socioeconómico tendrían menor acceso a saber cómo realizarse un aborto, por ejemplo. No es solo una idea que nosotras estemos subestimando, es como aparentemente más una realidad con respecto a eso. Adela, estás mudo, estás muteada. Adela, pon el micrófono. Bueno, muchas gracias. Las felicito y creo que es un lujo poder escuchar el artículo desde las mismas autoras. Así que eso también es muy relevante. Uno entiende mucho más también el artículo. Les quería plantear de que a lo mejor podrían hacer una comparación con la última encuesta del INJUB, que también abordó el tema del aborto, pero bueno, en la última encuesta preguntaron por las causales y la realización del aborto fuera de las causales. También se observó que había una disminución en el porcentaje de abortos tanto en adolescentes y jóvenes y en adultas. Me gustaría que a lo mejor pudieran decir algo respecto a esa disminución que se observó. Sí. Yo he escuchado diferentes versiones. Y lo último... No escucho. Es que excelente metodológicamente.
Si pudieran hacer la diferencia en adolescentes de 15 a 19 años y Es que compararlas con el grupo de mayores de 19. yo tengo hay un problema para esa respuesta, porque como no está la pregunta, no sabemos a la edad a la que se realizó el aborto la persona, por mucho que la mujer de 28 años conteste que se hizo un aborto, puede ser que se lo haya hecho en la adolescencia. Entonces no sabemos, es una gran limitante de nuestro estudio. Y por otro lado, con respecto a la primera pregunta, también vimos que bajó el embarazo adolescente. Por lo tanto, si disminuye el embarazo, probablemente también va a disminuir el aborto, es algo que estuvimos conversando. Quizás puede tener alguna relación con eso, al principio igual nos llamó la atención que haya disminuido el aborto, pero si ha disminuido el embarazo, también va a disminuir el aborto probablemente. Claro, Claro. otra respuesta podría ser que hay barreras para acceder a las causales también. Sí. Claro, claro. En el fondo, ahora lo tenemos en esta encuesta, lo tenemos y nos vamos a meter de todas maneras, tenemos que conseguirnos esta encuesta, todavía no la conseguimos, así que no nos hemos metido a analizar los datos, pero es súper interesante porque lo tenemos por causales, entonces eso también es súper interesante para analizar todas estas variables, o sea, podemos analizar el nivel socioeconómico de la causal 1, de la 2, de la 3, todo, inmigrante, en fin, todas estas variables las podemos analizar, hacerle un análisis que es súper interesante, así que ahora estamos todavía celebrando que publicamos esto, pero ya nos vamos a meter con el próximo, porque tenemos más preguntas, ahora todavía no tenemos la edad, y probablemente también cuando hay una gran diferencia en ver los datos que publica el INJUC de analizarlos uno, porque realmente uno puede hacer un análisis mucho más fina. Aquí Marcia pregunta, considerando lo que ha ocurrido en la ley de la cuarta ola feminista que se ha instalado en los últimos años, hacer la correlación en la nueva encuesta, claro, va a ser interesante. Ahora, igual, súper interesante porque puede cambiar, pero probablemente como este es un dato histórico, igual las que se les preguntó ahora son, ¿te has hecho alguna vez un aborto? Y probablemente la mayoría de esos abortos se hicieron antes de que se legalizara el aborto por IVE. Entonces, también, bueno, hay que mirarlo, no lo podemos decir. Y lo otro importante es decir que son dos muestras totalmente separadas, o sea, no es que se sigan a las mismas pacientes en cada encuesta INJUC. De hecho, incluso son empresas separadas, empresas encuestadoras. Entonces, que hayan diferencias que no son muy marcadas, tampoco puede ser tan significativo porque no es un estudio longitudinal la encuesta nacional de juventud. O sea, hay que tener ojo con esa limitación al comparar una encuesta con la otra. ¿Quién más pidió? ¿La Domi me había pedido la palabra? ¿Domi? Bueno, primero que todo felicitarla a las dos, al fin se está hablando de este tema, ya está dejando de ser tabú, así que las felicito por el coraje y ser pioneras. Y lo otro, en relación a la inequidad, hay dos cosas que me parece que hay que tomar en cuenta. Uno, que obviamente mientras más pobre la mujer, menos acceso a la información, a los medicamentos, y a saber que ahora hay una ley que permite el aborto en 3 causales. A mí me ha tocado en el hospital mujeres o niñas violadas que no sabían que podían hacerse un aborto de forma legal en un hospital. Y lo otro, que también las mujeres más vulnerables, por lo general, ganan un estatus al estar embarazadas. Entonces también la necesidad de abortar como por un proyecto de vida no es tan así. Entonces eso también podría explicar por qué las de nivel alto, porque claro, ellas tienen todo un proyecto para adelante, pero alguien sin ninguna expectativa... Claro, ahí entonces entramos en lo que decía un poco la Pauli, que quizás es una decisión, que tienen más decisión de abortar los del nivel socioeconómico alto, y no es solamente los determinantes sociales o la incapacidad de acceder al aborto, sino que puede ser que haya una diferencia en las razones para abortar. Claro, en el fondo son dos cosas, la desinformación más la falta de proyecto vital. Claro. Yo quería decir algo. Dale, Caro. Dando un poquito, las felicito, chiquillas, está maravilloso el trabajo. A mí me da una sensación de dulce y agraz, porque en el fondo siento
que si tomamos estos datos que son del 2015 en el fondo y lo comparamos 30 años atrás, la verdad es que estamos más o menos a lo mejor en magnitud, en menor magnitud, digamos, pero todavía estamos, hay que analizar lo que viene después de la ley, digamos, pero todavía en el fondo estamos en una ley tremendamente restrictiva. Y a lo que yo creo que se refiere la inequidad en este caso, es que tú no deberías tener diferencias en niveles socioeconómicos respecto al acceso al aborto. No las deberías tener, porque si es un aborto igual para todos, en el fondo, los de nivel socioeconómico más bajo, medio o más alto deberían ser exactamente iguales. Y ahí están lo que hablaban de las determinantes sociales, o sea, hay otras determinantes que tienen que ver en el fondo también con el fondo, con el poder acceder o no acceder a un aborto. No toda la gente que se le ofrece un aborto va a acceder a ella, ¿cierto? Por las razones que ustedes ya han expuesto. Pero de todas maneras, todos sabemos en el fondo que en todos los lugares donde el aborto es permitido para todos, los accesos son iguales. Y ahí está la inequidad basal en el fondo, creo, digo yo. No es tan así porque en los lugares donde el aborto es legal se hacen más abortos las mujeres pobres. Y eso está estudiado en Europa y en Estados Unidos. Y eso tiene que ver, la explicación que se le da a eso es a que las mujeres con nivel socioeconómico medio alto tienen mayor educación y tienen más acceso a la anticoncepción y a todo lo que es salud sexual y reproductiva. Entonces, al final la tasa de embarazo, como bueno, como aquí también la tasa de embarazo, pero la tasa de embarazo es más baja, por lo tanto la tasa de embarazo en las mujeres pobres es más alta y por lo tanto ellas se practican más aborto. Esa es como la explicación que se hace por qué en Estados Unidos y en Europa las tasas de aborto son mayores en los niveles socioeconómicos bajos. Pero es totalmente distinto. Aquí, en el fondo, lo diferente de este trabajo es que estamos hablando del contexto de ilegalidad, en el fondo, que el aborto aquí es ilegal. O sea, en el fondo el trabajo es a no tener que llegar a eso, digamos. Si todos queremos eso mismo, digamos. Claro. No tener que llegar a una situación de aborto por un embarazo no planificado, sea cual sea la razón. Exacto. Ese es el objetivo y probablemente el enfoque preventivo más importante es el acceso a la anticoncepción libre para todos, digamos. Exacto, y esa es una de las explicaciones de por qué los países con aborto legal, por qué te llama la atención cuando ves las tasas de aborto en países de aborto legal que mostró Daniela al principio, son un poquito más bajas las tasas de aborto incluso en los países donde el aborto es legal, y no es porque, o sea, es porque esas tasas, en esos lugares donde el aborto es legal, tienen mejores políticas de planificación familiar y mejores políticas de educación sexual. No es porque, o sea, no es porque aquí las latinas nos gusta hacernos abortos, no es ese el tema, digamos, que a las mujeres en Latinoamérica y África les encanta hacerse aborto, como no tiene nada que ver con eso, ni que sea una cosa cultural hacerse aborto, y por qué no hay más aborto en estos contextos, sino que esos países tienen mejores políticas de prevención del embarazo no planificado. Entonces, finalmente, eso se traduce en menos tasas de aborto, nomás, menos tasas de embarazo no planificado, menos tasas de aborto. Que sabemos que realmente la anticoncepción es la mejor manera de disminuir el aborto. O sea, ese es como también otro concepto importante, que es cuando uno estudia aborto, que el prevenir el embarazo no planificado es la mejor manera de disminuir el aborto, no hacerlo ilegal, porque al hacerlo ilegal igual se hacen los abortos. La otra cosa con respecto a eso mismo, un segundo, es que también en los países que se legaliza el aborto, la mujer se atiende para su aborto y al tiro queda con un método anticonceptivo en la atención que se le hace, y eso es la explicación, una de las explicaciones también de por qué en los países en que es legal el aborto también es menor, porque las mujeres que podrían tender a repetir un aborto no lo repiten porque quedan con una buena anticoncepción post-aborto. Ahí está la doctora Montero y la Andrea Bonjoven, que querían preguntar. La Andrea primero, porque yo he hablado, pero después yo. Ya se me olvidó lo que...
El cuarto menguante de luna me tiene mal. No, era como una reflexión principalmente que esto que hizo la Andrea Uneus. Pucha, que importante, y a mí me frustra mucho, bueno, y lo hemos hablado también, me frustra tremendamente cuando uno se abandera, por decirlo así, con la anticoncepción, las feministas como que te dicen, oye, no, estamos luchando por el aborto, es como, oye, si aquí no hay una pelea mayor que otra, sí, para mí, si tú me preguntas a mí, yo priorizo la pelea por la anticoncepción, segura, libre, accesible, por tantas razones, digamos, ¿ya? Pero qué ganas de encontrar un diálogo donde nos podamos complementar, porque yo creo que la lucha por la anticoncepción es la única que probablemente une al pañuelo verde con el pañuelo celeste, con el pañuelo multicolor. Sí, siempre va a haber alguien que queda afuera, obviamente hay gente que por convicciones religiosas tampoco se abre la anticoncepción, pero ahí es donde está. Y yendo ya más atrás todavía, que lo mencionó, ya no me acuerdo quién de usted, cuando se habló la Domi lo dijo, del estatus que eventualmente le da a las mujeres de situaciones muy precarias la maternidad. Bueno, de hecho en adolescencia es el único subconjunto de personas en que el embarazo planificado no tiene mejor pronóstico que el no planificado, porque habitualmente los gatillantes de buscar un embarazo en la adolescencia también son tremendamente peligrosos, porque son justamente buscar una salida de una situación familiar compleja o unas situaciones depresivas no bien vividas. Entonces, por donde uno lo busque, el tema es tratar de evitar llegar a un embarazo no planificado. Y en ese sentido, eso era lo que quería decir con respecto a las cifras que no tenemos con el IVE o sin el IVE. En el fondo, nuestra ley, nos gusta o no nos gusta, yo creo que esto es un análisis, digamos, numérico objetivo, nuestra ley nos busca interrumpir embarazos no planificados. Los únicos que podrían ser no planificados son bueno, la causal 3 por definición, porque si es una agresión sexual, por supuesto que no, pero la causal 1 y la causal 2 pueden ser incluso embarazos planificados que por cómo se desarrollaron, en el fondo, la mujer opta por interrumpirlo. Pero esta cosa que tratan de hacer algunas personas de que, oye, no nos bajaron los abortos ilegales, por ejemplo, oye, no nos subieron los usos de anticonceptivos, yo creo que son análisis súper enojosos, porque esta ley, tal como dice la Caro, es restrictiva, y es restrictiva para 3 causales que no son embarazos no planificados, por lo tanto, no podemos esperar ni que la ley IVE nos baje los abortos clandestinos en número significativo, y no podemos esperar que el uso anticonceptivo nos baje las interrupciones a través de la ley IVE. No sé si me explico. Absoluto, absoluto. O sea, los anticonceptivos no tienen ninguna relación con ninguna de las 3 causales, la anticoncepción, con las 3 causales. Y creo que eso es súper importante. Sí, solamente es importante en la visibilización del aborto. Sí, absolutamente. En que se discutió el aborto y que todas estas jóvenes conocen la definición de la palabra, conocen qué es el aborto, lo que estaba hablando Daniel antes. En el fondo que hay muchas mujeres que no tienen ni idea ni qué es lo que es el aborto, ni qué es lo que es el embarazo, en fin, como en la visibilización del aborto puede haber un cambio, pero no debería afectar significativamente en aborto provocado por embarazo no planificado. Por embarazo no planificado. Y yo creo que ahí es súper importante que cuando uno se mete en discusiones tenga eso súper lúcido y súper, porque se tratan de inclinar las opiniones según cifras que no existen. Yo he escuchado mucha gente que dice que esta ley, por ejemplo, iba a disminuir la mortalidad materna. Y sabemos que lo más probable numéricamente es que no sea así. O al revés, que se van a dejar de usar anticonceptivos porque las mujeres van a inventar, que ese es el argumento que a mí me empelota por lo menos, que las mujeres van a inventar una agresión sexual porque es tan fácil abortar que les va a convenir más eso que usar anticonceptivos. Y es súper importante tener esta claridad para poder, esa llevar discusión, el debate a lo correcto. Sí, claro, esa discusión fue muy, muy, muy importante en todo lo que fue toda la pasada de la ley, digamos, la producción de la ley, tanto en diputados, senadores, tribunal constitucional, eso se presentó, fue muy específico y muy claramente que esto era exclusivamente para las 3 causales y que no iba a cambiar el aborto libre, en realidad. Eso fue, en la discusión por lo menos en ese momento fue muy, muy claro, así que la gente que ahora te está diciendo lo contrario, no, eso está claro, y cuando se legisló al respecto, se legisló claramente para las 3 causales y no para aborto libre, sin ninguna intención de influenciar ni de tocar el tema de aborto libre. ¿Quién más tiene la mano ahí? La Rocío. La Adela y la Rocío, ya, Adela, dale tú.
Yo quería complementar que, bueno, uno de los propósitos es prevenir el embarazo en condiciones que las personas no desean un embarazo, pero también es poder garantizar que las mujeres puedan acceder a la interrupción en condiciones seguras. Les quiero contar que yo estoy participando en un estudio a nivel de la atención primaria sobre las barreras al acceso a las 3 causales. Y de lo que estamos, esto es como muy preliminar lo que les voy a decir, pero por ejemplo, respecto a la tercera causal, en los consultorios que hemos entrevistado a personas, no se pesquisa el tema de la agresión sexual. Y las mujeres tampoco saben, no están empoderadas respecto a la ley. También la capacitación de los profesionales de la atención primaria, o sea, se les ha hecho un par de videoconferencias y se los ha dado por capacitados. Y cuando uno les pregunta un poco más en profundidad los aspectos en relación a la ley, la verdad es que también lo desconocen. Incluso han aparecido algunas citas de personas que creen que por poner un afiche en el consultorio ellos estarían publicitando el aborto, y como en la ley hay un párrafo que dice que no se puede publicitar, entonces no difunden a través de folletos ni afiches. Entonces están apareciendo un montón de barreras que pueden estar dificultando que las mujeres accedan incluso a las causales contempladas en la ley. Eso. Sin duda, muy buen comentario, muy, muy importante. ¿Rocío? Espérame que... se me fue, espera. Que encuentro igual interesante que en la encuesta, en la del 2015 y en la de la nueva, la opinión de las mujeres de socioeconómico estrato bajo sobre el aborto es como más en contra que la del socioeconómico alto, y eso en teoría no tendría mucho que ver con el tema del acceso, sino con un tema cultural, de más, yo creo que educación o de susto, pero hay algo más que no hemos descubierto que está atrás de lo que opinan, igual que a mí también me llamó mucho la atención que los hombres estuvieran más de acuerdo con el aborto que las mujeres en la última encuesta. Entonces yo creo que ahí también hay algo que le tenemos que dar vuelta a un tema cultural, eso nomás. Y bacán en el trabajo, súper bueno. Súper interesante, sí. Eso es algo que hay que investigar, y hay que investigar la opinión del aborto. En esta encuesta, en la última, la opinión del aborto se preguntó en la parte confidencial. En la anterior, en la que hicimos nosotros, se preguntó en la parte cara a cara. Entonces creo que estudiar esos datos en esta encuesta va a ser mucho más válido, porque en el fondo el cara a cara, cuando tú estás con tu papá y te preguntan qué opinas del aborto, uno puede decir lo que quiere decir el papá, ¿me entiendes? O sea, está mucho más... y ahora sí se metió en la parte del iPad, entonces la opinión es un poquito más pura de los jóvenes, entonces se puede investigar más y cuáles son los determinantes de esas diferencias por nivel socioeconómico, y si esas diferencias son significativas y todo, así que en cuanto tengamos los datos nos vamos a meter a mirarlo, ¿no es cierto, Daniela? Cierto. Además que, bueno, la pregunta de opinión en la nueva encuesta fue preguntada un poco más fácil para por lo menos analizarla que en la encuesta anterior. O sea, aquí es sí o no. Y en la otra era, ¿estás de acuerdo, muy de acuerdo, más o menos de acuerdo, un poquito de acuerdo? Y entonces en realidad ahí fue súper difícil analizar esa variable, pero por eso ahora creo que va a ser más fácil. Bueno, ya estamos en la hora. Muchas gracias a todos. Dani, ¿podéis compartir pantalla para que ya nos despidamos con nuestro maravilloso programa? No se ve tan bien, pero pucha. A ver, espérenme. Lo voy a compartir de nuevo. O comparte el PDF, no en PPT. El PDF. Eso voy a hacer. Ahí está. Un segundo. Ahí. Creo que ahí. Entonces lo pongo en pantalla completa. F5. Agrándale un poquito más nomás para que se vean los presentadores. Escucha. ¿Ahí? Sí. Perfecto. Ahí, perfecto. Entonces,
vamos a hablar, tenemos 5 módulos de anticoncepción, endocrinología, infecciones de transmisión sexual, violencia sexual y cirugía, y tenemos invitadas ahí 4 invitados internacionales, más los mejores expositores nacionales, así que los dejamos súper invitados a que se inscriban, a que participen. Hemos trabajado súper duro. Aquí tenemos a nuestra presidenta del comité científico, la doctora Merino, está trabajando durísimo ella con la doctora Chulín y todas las demás apoyadoras, así que los esperamos en el Congreso. Espero que les hayan gustado estos webinars pre-Congreso que armamos para calentar los motores, y nos estaríamos viendo entonces el 4 y 5 de septiembre, el 4 en la tarde, que es viernes, y el 5 en la mañana, que es sábado. Las que quieran seguir copuchando se pueden quedar, la reunión oficial termina ahora. Muy bien.